inocente. Así se ha declarado Donald Trump en la que ha sido su segunda lectura de cargos este año. Y no es que hayan sido pocos, precisamente. Son 37 las acusaciones de las que se tiene que defender y son 37 las acusaciones que han recibido la misma respuesta. Soy inocente. Este juicio celebrado en Miami, en el estado en el que vive el expresidente, no ha permitido la entrada de las cámaras ni de los medios de comunicación. Así que las únicas imágenes que tenemos son estas. Las ilustraciones del proceso, dibujadas por el artista William J. Hennessy Jr., en las que vemos a un Trump a veces cabizbajo, sí, pero también serio y con una fuerte determinación. Este no es el final del combate por la Casa Blanca, en absoluto. Es tan solo el comienzo del segundo asalto. Sí, estas son las únicas imágenes del juicio, pero no se confundan. Nosotros tenemos mucho más sobre lo que ha pasado antes y después del juicio y sobre todo sobre lo que puede ocurrir en las elecciones de 2024. Damas y caballeros, bienvenidos a En Dos Continentes. Pues nada, vamos a por el segundo asalto. Ya son dos las ocasiones en las que Donald Trump se ha tenido que sentar frente a un juez a escuchar una larga lista de acusaciones contra su persona. Pero, a diferencia de la primera ocasión, esta vez Trump jugaba en casa. Sí, Manhattan es una de las ciudades en las que el expresidente tiene una mayor actividad laboral, pero vive en Florida, y es esa la razón por la que en los momentos previos a su llegada, la imagen era esta. Cientos de seguidores agolpados para tratar de arropar a Donald Trump en un momento que no debe ser nada fácil de gestionar. Sí, el expresidente tiene la obligación, entre comillas, de mostrarse fuerte. Puede que incluso sea parte de su personalidad. Pero verte frente a un juez no debe ser sencillo. Bien, esta muestra de apoyo fue pacífica y solo obligó a las fuerzas del orden a intervenir en una ocasión para detener a un hombre que trató de acercarse al coche en el que venía Donald Trump. Por el resto, no hubo incidentes que lamentar. No hubo disturbios a la altura del asalto al Capitolio, como advertían algunos demócratas. Así que Trump entró en el juzgado de Miami, no sin antes dar las gracias a todos sus seguidores, y volvió a vivir el mismo proceso al que se tuvo que enfrentar hace apenas 2 meses. Un proceso en el que se declaró inocente. ¿Y qué significa eso? Que ahora sí, tendremos un nuevo juicio en el que se dictaminará el destino del expresidente en esta cuestión. Se estima que se celebrará a mediados del año que viene, pero ya saben, todo puede cambiar. Y el que no cambia, tanto para bien como para mal, es Donald Trump. Sabemos que es un estratega nato. ¿Qué ha ocurrido antes del juicio? Que ha recibido el apoyo de la gente. ¿Y qué ha ocurrido después? Que Trump ha querido devolverles el favor. El presidente número 45 de los Estados Unidos salió del tribunal y se dirigió a un restaurante cercano donde se encontraban cientos de personas que no se cansaban de mostrar su cariño. Y quizá fuese el motivo por el que ya dentro del establecimiento, Trump anunció esto. ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Os invito a comer a todos. Comida para todos. Ya está, es así de sencillo. Donald Trump ha invitado a comer a todos aquellos que le han apoyado en ese lugar en ese preciso momento. Y no es que solo sea un gesto generoso, sino que además, este restaurante es un restaurante cubano, lleno de inmigrantes legales, una minoría despreciada por Trump, según sus críticos, y que, sin embargo, hoy se ha encontrado con una comida gratis. Es un simple gesto, sí, y poco importa si lo ha realizado como parte de una estrategia electoral o porque es su personalidad. Da igual, porque funciona. La estrategia de Trump es prácticamente perfecta. Deja el juicio, se pasa por un restaurante con una clientela fundamentalmente minoritaria, les invita a una comida y se va a dar un discurso frente a la gente de Nueva Jersey. Sí, para un hombre como Donald Trump no debe ser difícil invitar a la gente a comer. Hablamos de un tipo que bien puede hacerse una piscina llena de dinero como el tío Gilito. Lo difícil es hablar de un caso realmente polémico. Lo hemos visto en las últimas semanas. El camino fácil es ignorar las preguntas, ignorar las dudas. Yo no tengo ni idea. No en el caso de Trump. Ha sido él mismo el que ha respondido a la gran pregunta. ¿Por qué tenías esas cajas con esos documentos confidenciales? Mucha gente me pregunta por qué tenía esas cajas. ¿Por qué las querías? La respuesta, además de que tengo todo el derecho por el acta presidencial, es que estas cajas tenían todo tipo de objetos personales. Muchas cosas, camisetas, zapatos y mucho más. Como se ve en la fotografía, en la que alguien, no yo, me pregunto quién habrá sido.
plasmó una de las cajas perfectamente colocadas en el suelo. Estaban llenas de periódicos, prensa, cientos de imágenes de la Casa Blanca. Y ahí tiene razón. Una de las fotografías realizadas el día que el FBI decidió pasar de marinador e irse de vacaciones a la casa de Trump en Florida mostraba esto. Sí, sin duda, vemos una gran cantidad de documentos por el suelo, por supuesto, pero atentos a la derecha de sus pantallas. El cuadro que están viendo rodeado contiene la portada de una revista, la del Time concretamente, una publicación que dudo que contenga documentos confidenciales. Quizá algún crucigrama, pero no creo que secretos de Estado. Ha sido una fotografía difícil de encontrar, por cierto. Por algún motivo, justo esa sección aparecía recortada, pese a ser parte del material requisado. Vale, da igual, no me interesan los escenarios hipotéticos. Donald Trump se enfrenta a una investigación por estos hechos. Es un hecho fantástico. Si efectivamente tiene estos documentos en su poder de forma ilegal, claro que tiene que ser investigado. El problema es que hay muchos que se quejan de que hay cierta desigualdad. ¿Están tratando de la misma manera a Donald Trump que a otros políticos acusados de tener documentos confidenciales en su posesión? El expresidente es el único que se está enfrentando a una investigación por estos hechos. Los expertos argumentan que es porque fue el único que se negó a colaborar con el FBI. Trump sostiene otra cosa, y ya lo hemos escuchado, que tenía el derecho de conservarlos. Así que su teoría es simple. ¿Por qué entregar algo si estoy convencido de que es mío? Pero volviendo al resto de políticos, Trump no ha olvidado que también se han encontrado documentos confidenciales de Joe Biden en múltiples localizaciones y que Hillary Clinton parecía preferir tenerlos en su correo electrónico. Así que, ¿por qué no se les investiga a ellos? Hillary Clinton quebrantó la ley y no se la procesó. Joe Biden quebrantó la ley, y de muchas formas, según estamos viendo. Y por ahora, no se le ha procesado. Yo hago todo bien y me procesan. Lo de Joe Biden es cierto. Hemos estado hablando de ello esta misma semana. No es solo que haya acusaciones contra el presidente por tener documentos confidenciales, sino que también está el asunto de los presuntos sobornos que habría recibido por parte de empresas ucranianas y chinas, y el asuntillo del portátil de su hijo. Pero eso no es nada, hombre. Y claro, a Donald Trump no es que le haga mucha gracia. Hemos visto al expresidente defenderse. Ya ha cumplido con eso. Ahora, toca ir al ataque. Este día se recordará como una infamia, y Joe Biden siempre será recordado como no solo el presidente más corrupto en la historia de nuestro país, sino quizá, incluso más importante, el presidente que reunió a ladrones, criminales y marxistas para tratar de destruir la democracia americana. Habrá muchas cosas que Donald Trump haga mal. Totalmente, no tengo ningún tipo de duda al respecto. Pero el tío sabe atacar a sus oponentes. Eso desde luego. Y lo cierto es que entiendo que esté un pelín molesto. Esta lectura de cargos se celebró el día 13 de junio. Martes y 13 ya es mala suerte. Pero a lo que íbamos. El 13 de junio, es decir, un día antes del 14 de junio. ¡Bravo! ¡Bravo, Sandro! Sabes sumar. ¡Ole tú! Lo primero de todo, no. No del todo. He tenido que usar los dedos. Y el segundo es que el 14 de junio es el cumpleaños de Donald Trump. Un cumpleaños que, pese a las canciones que le han dedicado sus seguidores, dudo que haya sido precisamente feliz. Un cumpleaños fantástico. Maravilloso. Me cantan el feliz cumpleaños. Estaba con Eric, Laura y los niños y me dijeron ¡Feliz cumple, abuelo! Y yo dije, sí, genial. Me quieren condenar como a 140 años de cárcel. Todos, de forma falsa. Pero sí, gracias, cariño. Qué bonito. Sí, dudo que a Donald Trump le apetezca demasiado pasar el día de su cumpleaños habiendo comparecido frente a un juez unas horas antes. Quiero decir, el plan de estar en Miami, genial. El plan de estar en Miami, pero en un tribunal, quizá no es tan soleado como el resto del estado. Y claro, ya que estamos en un cumpleaños, Trump ha querido premiar la generosidad del Departamento de Justicia, esa de poner un juicio justo el día anterior a esta fecha, con otro regalo. Un regalo que solo será efectivo si Trump vuelve a ser presidente. Un regalo dirigido a una sola persona, Joe Biden. Además de cerrar la frontera y quitar a todos los elementos criminales que han invadido nuestro país, hacer que América sea energéticamente independiente e incluso dominante, y acabar inmediatamente la guerra entre Rusia y Ucrania, la acabaré en 24 horas...
Nombraré a un verdadero fiscal especial para que persiga al presidente más corrupto de la historia de los Estados Unidos de América, Joe Biden. Sí, no hay nada peor que fastidiar el cumpleaños a una persona, sino que se lo pregunten a los padres de la Bella Durmiente, que esperaban el 16º aniversario del nacimiento de su hija con sudores en la frente. Pero esta maléfica en particular ha decidido pinchar el dedo de Trump no con el uso de una rueca, sino con un procesamiento judicial en toda regla. Y por ello, ahora ha pasado lo que acaban de ver, que Donald Trump se va por Joe Biden. Y no solo con esas declaraciones. Pese a la primera imputación, pese a las polémicas, pese a los rumores y pese a esta segunda imputación, los datos de Trump siguen subiendo. Esta encuesta es de anoche y estima que en unas elecciones generales entre los dos últimos presidentes de Estados Unidos, Trump sacaría una ventaja de casi 2 puntos a Joe Biden. ¿Y cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que pese a todos los palos que está recibiendo Donald Trump, consiga no solo estar en la carrera, sino ser el candidato republicano favorito y también el favorito en las generales? Es una pregunta que puede ser difícil de contestar, pero sea como sea, Trump está decidido a dar guerra. Está seguro de que puede recuperar la Casa Blanca. Está convencido de que puede convertirse en el presidente de los Estados Unidos de nuevo. La cuestión es, ¿lucha Trump solo en esta batalla? Hablábamos de preguntas difíciles. Pues esta es complicada. Sí, sabemos que todos los demócratas están absolutamente en contra de Donald Trump. No hay dudas ahí. Pero ¿qué pasa con el resto? Empecemos por los medios de comunicación. Sí, los medios demócratas apoyan a los demócratas. Gracias, señor Obvio. Pero hay algunos que parecen, como mínimo, apreciar la labor de Trump. Parecía que Tucker Carlson no se llevaba bien con el expresidente. Y sin embargo va y le entrevista en exclusiva. Y después de dejar Fox News, se va a Twitter y en su tercer programa lanzado ayer, nos cuenta esto. Pensad lo que queráis, pero Trump es el único con posibilidades presidenciales que está en contra de la agenda de guerra sin sentido de Washington. Y por ello, solo por eso, están tratando de echarle antes de que puedas votar por él. Y eso te debería enfadar más que cualquier cosa que haya pasado en la política estadounidense. Para Tucker la cuestión está clara. Washington tiene un solo gobierno. Un gobierno en el que, independientemente de si se es demócrata o republicano, marcha en la misma dirección. Y Trump es el único que está en contra. ¿Pero cómo lo sabe? El presentador tiene una teoría. Este juicio es una persecución política a Donald Trump. Una persecución que empezó precisamente cuando el expresidente se salió del discurso típico de todo político de Washington. ¿Y cuándo fue eso? Tucker nos invita a retroceder a 2016. Estamos a meses de que Barack Obama deje la Casa Blanca y un nuevo inquilino llegue a la residencia. Los demócratas necesitan un candidato y los republicanos también. Entre ellos hay un tipo que se llama Donald Trump. Un hombre que sin ningún tipo de duda en su cabeza decía esto. Nunca deberíamos haber ido a Irak. Hemos desestabilizado Oriente Medio, nos mintieron, dijeron que había armas de destrucción masiva. No las había y lo sabían. No había armas de destrucción masiva. Vale, paremos y respiremos. La guerra de Irak fue el conflicto bélico más criticado por el pueblo estadounidense en los últimos años. Estaba casi a la altura del movimiento contrario a la guerra en Vietnam. Hablamos de que muchísimos ciudadanos consideraban innecesario este conflicto y lo que querían era que los soldados, muchos amigos, hermanos o parejas, volvieran a casa. ¿Y por qué se siguió adelante? Porque los demócratas y los republicanos apoyaban la guerra. Y entonces te llega de repente un hombre que no solo dice que no se debería haber ido a Irak, sino que además afirma que fue un conflicto basado en una mentira. Por cierto, ¿saben quién era el hombre que aparecía en su pantalla? El político al que se lo decía, Jeb Bush. Sí, de esos Bush, el hermano de George, el hombre que ordenó el despliegue de tropas a Irak. Estas declaraciones podrían haberlo cambiado todo. Según Tucker, estas afirmaciones son las que hizo que Washington fuera por Trump desde ese mismo momento hasta este punto. Vale, tenemos este contexto de Tucker, fantástico. Pero ¿qué pasa con los oponentes políticos de Trump? Claro, para todos los candidatos republicanos este procesamiento es un caramelito, pero hay algunos que dudan. Por ejemplo, así de firme era Nikki Haley al hablar de este proceso judicial. Si estas acusaciones son ciertas, si lo que se dice parece ajustarse al caso, el presidente Trump fue realmente irresponsable con nuestra seguridad nacional. Y sin embargo, horas después, decía esto. Creo que sería terrible para el país que un expresidente esté en prisión durante años por un caso de documentos, así que podría emitir un perdón.
Seguiremos este caso mañana en un nuevo programa de En Dos Continentes, donde hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en el Toro Televisión. Hasta mañana.